Les presentamos de inmediato la entrevista exclusiva con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en Uruguay. Durante este diálogo, el mandatario ofreció sus impresiones en diversos temas de importancia para América Latina. De inmediato, la entrevista. Presidente, acabamos de escuchar la plenaria de la cumbre de Mercosur y la primera pregunta, ¿Ecuador ingresa al Mercado Común del Sur y de hacerlo cuándo? Estamos analizando esa posibilidad, pero nos atrae mucho, es una decisión muy importante para el Ecuador, pero como manifestaba en la plenaria y antes en la reunión de presidentes, nuestra visión en política comercial, en política de inversión extranjera y en otra clase de políticas, sobre todo a nivel internacional, coincide mucho con la visión de los miembros del Mercosur y del Mercosur en sí mismo como bloque. Así que nos atrae muchísimo la posibilidad de ingresar como miembro pleno al bloque del Mercosur. ¿Todavía la solicitud no está hecha? Todavía no formalmente, pero estamos analizando seriamente esa posibilidad. En la reunión previa a la plenaria usted felicitó al bloque por el nivel de discusión político que se mantenía allí. En resumen, ¿cuáles son los puntos claves que se vienen discutiendo? Mire, es una sana envidia. Por ejemplo, el punto más largo que generó una gran discusión fue un arancel común externo. Y como lo dije en la reunión de presidente, decía, nosotros en la Comunidad Andina ya no podemos discutir eso, ya no existe esa posibilidad, ya que dos miembros de la comunidad, de los 4 que somos, Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú, estos 2 últimos miembros han firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, con todo derecho, como países soberanos, pero es imposible como bloque hablar de un arancel como externo importante instrumento para el desarrollo regional. Mercosur lo puede hacer. Le dije, qué bueno que estén los presidentes discutiendo estas cosas. En la Comunidad Andina, desde finales del 2008 no habíamos tenido reunión de presidentes. Tuvimos hace algunas semanas en Bogotá una reunión urgente a pedido de Ecuador, pero antes de eso, durante 3 años, no nos habíamos reunido los presidentes para discutir sobre los problemas de la región. Entonces son cosas importantes, relevantes y bueno, que también representan pasos concretos para la integración, para el desarrollo regional. Se escuchó también en la exposición de los mandatarios en Mercosur el día de hoy, integración económica, voluntad política, y la presidenta pro tempore ahora del bloque, Cristina Fernández, la mandataria argentina, agregó la palabra coraje. Es algo que se viene repitiendo no solo en Mercosur, digo, en esos diferentes anillos de integración, UNASUR y bueno, la CELAC recién creada. Mire, América Latina tuvo miedo hasta de pensar. En las últimas décadas nos guiamos por un supuesto consenso, el consenso de Washington, donde no participamos los latinoamericanos. ¿Se imagina qué vergüenza hablar de consenso? Algo donde ni siquiera estuvimos invitados. E irreflexivamente, acríticamente tomamos esas políticas y fueron un desastre en América Latina. Antes, en la posguerra, con la escuela cepalina y el estructuralismo, aunque sea pensamiento propio, con sus aciertos y errores, y por si acaso hubo mucho más aciertos que errores. En verdad el error estuvo no en la concepción, sino en la implementación del modelo desarrollista de sustitución de importaciones. En todo caso, al crecer algo nuestro, acá asumimos acríticamente algo que nos mandaron a decir y le llamamos consenso. Entonces yo coincido con lo que dice Cristina. Se necesita coraje, se necesita perder el miedo, a marchar con nuestros propios pies, a depender de nuestras propias fuerzas, como decía José Gervasio Artigas, ya que estamos en Uruguay. También dijo usted, el capital tiene más derechos que el ser humano. Un ejemplo. Lo di, el ejemplo, y lo he repetido varias veces. Si hay un atentado contra los derechos humanos, pero son bastante selectivos. Con estos tratados de protección recíproca de inversiones que firmaron a diestra y siniestra los países de América Latina, impuestos por los países hegemónicos, cualquier transnacional, sin ningún requisito previo, puede llevar a un Estado soberano a estos centros de arbitraje que además siempre tienen un claro sesgo a favor de las transnacionales. Entonces, ¿qué es esto? O sea, para ser respetado el derecho humano hay que agotar las instancias nacionales, jurídicas, antes de poder llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para reclamar los derechos, entre comillas, del capital, sin ningún requisito previo, pueden sentar en el banquillo de los acusados a un Estado soberano en estos famosos tribunales arbitrales. La supremacía del capital sobre los seres humanos. Y en esa relación también en nuestros países, bueno, algunos con otros con más cambios que en otros, los monopolios o los oligopolios mediáticos
tuvieron el poder durante mucho tiempo. Usted es un experto lo tienen. Bueno, en algunos, claro, en algunos más que en otros. Es uno de los más graves problemas planetarios, pero nadie, a excepción de algunos locos por ahí como el comandante Chávez, quien habla, nadie se atreve a tomar al toro por los cuernos, a decir las cosas frontalmente. Todos lo dicen en corrillos, entre bastidores. Todos los presidentes se quejan de esto, pero muy pocos lo decimos frontalmente. El poder de los poderes es la prensa. ¿Qué es la prensa? O sea, no nos debemos engañar, todos estamos de acuerdo con la libertad de expresión. Lo que no estamos de acuerdo es con ciertos negocios privados, algunas veces corruptos, con conflictos de intereses, que como negocios se dedican a la información. Eso es otra cosa, eso no es libertad de expresión. E imagínense que dependamos de esa clase de negocios. En Ecuador, 6 familias, 8 familias, a lo sumo, dominan los medios de comunicación nacionales. Y somos esclavos, en nombre de la libertad de expresión, de lo que nos digan o nos quieran callar. ¿Y hasta cuándo vivimos engañados sobre eso? Y son gente y son grupos con claros intereses, normalmente representantes de la derecha, normalmente representantes de los ricos, de los grupos de poder. ¿Qué pobre tiene un periódico? ¿Qué pobre tiene un canal de televisión? No nos engañemos, como dice Ignacio Ramonet, odian el status quo, porque representan a los grupos que se han beneficiado del status quo. ¿La ley de medios se aprobará próximamente? Es un mandato constitucional, pero los tantos que se desobedecen cuando les conviene a los grupos de poder y con el aplauso de los medios de comunicación. La Constitución, aprobada en las urnas por 63% del pueblo ecuatoriano a final del 2008, ordenaba una ley de comunicación en el plazo de un año. Han pasado 3 años. Imagínense si me hubiera ordenado algo a mí como gobierno y durante 13 años no lo hubiera cumplido, pese a que la Constitución me daba un año. Todos los días ya tuviera titulares, periodicazos, Correa dictador, está rompiendo la Constitución, gobierno inconstitucional, etcétera. Como lo hacen ellos en función de su conveniencia, no. Eso es debate democrático. Y no solo eso, hay una presión enorme para que no se apruebe esa ley, porque esos negocios privados no quieren ningún control social. Y eso es inaceptable. No estamos hablando de la venta de corbatas, de compas disc, que también requieren control social, dicho sea de paso. Claro. Estamos hablando de un bien fundamental para una sociedad como es la información. Usted ve Telesur, ¿verdad? Por supuesto. Yo veo muy poca televisión, pero ¿sí? Dentro de poco que veo frecuentemente Telesur. ¿Se ve Telesur ahora en Ecuador? Sí. Bueno, le agradecemos. Estamos trabajando muy cercanamente, Ecuador TV y Telesur. No como debería verse, pero sí se ve. Bueno, tenemos a un invitado especial en la entrevista también, como lo pueden ver a través de las cámaras. El programa de ella, ¿cómo se llama? Agenda Abierta. Sí. Pero una gran contribución a América Latina. Imagínense que América Latina se enteraba de lo que sucede en el mundo a través de CNN. Y solo comparen, cuando fue el huracán Katrina, inundó New Orleans, creo que hubo 30 muertos, algo así. 3 meses la noticia. Ese mismo año hubo huracanes en Centroamérica, 300 muertos, centenas de muertos, 30 segundos la noticia. ¿Por qué yo tengo que ver una cadena anglosajona con tremendo sesgo, tremenda discriminación en América Latina? Así que todos a ver Telesur. Bravo, ¿Okay? bravo. Bien, ha sido entonces la entrevista exclusiva al presidente de Ecuador, Rafael Correa, que usted apreció, vio en su totalidad a través de nuestra pantalla.